anunciado previamente, es que dediquemos al menos uno de los viernes que tenemos al año a realizar pues algún tema cultural que no sea solo centrado en neurocirugía, sino en pues algún tema cultural que cualquier residente haya escogido. Precisamente yo trabajé un tema que tiene que ver con el arte, porque me parece que el arte va muy ligado a la medicina, con el hecho que es como la esencia del humano, pues el arte generalmente pues es algo solo de los seres humanos, y la medicina también es algo así, tiene que ver con la esencia del ser humano, y generalmente la medicina tiene que estar ligada al arte. Y no en vano se dice que el arte médico, como una de las maneras de llamar la rama de la medicina. Entonces les quise traer algo sobre mi interés en Vincent Van Gogh. Quería proponer este artista. Realmente para mí fue un poco más difícil haber planeado una, una exposición sobre Van Gogh que, por ejemplo, una exposición de neurocirugía, porque, bueno, Van Gogh es una persona, yo creo que es muy difícil de expresar, puede despertar cualquier sentimiento en muchas personas, no solo pues desde el punto de vista de la pintura, sino también de todo su recuento biográfico. Y es un poco y es más complicado porque pues todos lo conocemos. Yo creo que en algún momento todos hemos tenido contacto con sus imágenes, sus pinturas y algunas de las historias y misterios que lo rodean. Entonces es como algo más complejo traer de eso. Entonces por eso les traje como algo que tenga que ver con Van Gogh, que a mí me despertaba interés. No pretendo obviamente hacer como una exposición sobre una crítica de arte, porque no es el contenido, y más que la obra artística de Van Gogh es tal vez uno de los pintores que más durante su vida, en 37 años de vida que tuvo, pintó más de 900 cuadros, y los dibujos pues también son en muchas ocasiones incontables. Entonces pues es muy complicado ir a hablar como de todas esas épocas artísticas y de todos esos periodos que él tuvo, pero sí les traigo como cosas muy interesantes que son especialmente, o misterios que lo rodean, casi que en los últimos 4 años de su vida, pues en sus últimos 4 años de vida artística antes de su aparente suicidio. Entonces, pues no pretendo tampoco hacer como un recuento biográfico. Yo creo que pues es como algo en términos generales. Sabemos que Van Gogh era un pintor holandés. Básicamente como sus periodos de vida siempre pues estuvo en Europa. Él no siempre estuvo dedicado a la pintura. Inicialmente quería dedicarse como a la vida religiosa. De hecho fue durante mucho tiempo como misionero o pastor en unas minas en Bélgica, y a partir de ahí empezó como a despertar esa pasión por la pintura, y ya pues por último se dedicó a la vida artística, que básicamente eran las pinturas al óleo y los dibujos. Sin embargo, pues entonces alrededor de Van Gogh, y yo creo que todas las personas y la fascinación que precisamente este artista tiene, es porque alrededor de él hay muchos misterios, muchas teorías. Es como uno de los últimos autores que hubo de la época del impresionismo, a principios, a finales del siglo XIX en Europa, y tiene un gran misterio que lo rodea alrededor de sus pinturas y de su técnica para pintar. Entonces, una de las frases que les comparto es que Van Gogh pues tenía, más o menos como su biografía es muy conocida, o todos los pormenores de su vida son muy conocidos a través de las cartas que él tenía con su hermano Teo, que es básicamente lo que nosotros podemos conocer en el artista, porque lastimosamente cuando Van Gogh estaba vivo nunca fue un artista reconocido, sino que su reconocimiento en el campo de la pintura vino post-mortem, y fue gracias a su cuñada, que pues al haber quedado viuda y heredar todas las pinturas que el artista tenía, ya que no tuvo familia ni hijos, pues entonces ella fue como su principal representante de arte, pero eso fue mucho tiempo después. Y de hecho las primeras pinturas de Van Gogh y su principal reconocimiento casi que uno lo viene a encontrar en la literatura casi que a finales de los 80. Pero sí, dentro de todo ese contenido en esas cartas podemos ver que era una persona demasiado ilustrada. A pesar de la vida bohemia que llevaba, todo el mundo sabía su afición por el alcohol, por las mujeres, y sin embargo era una persona muy ilustrada, dominaba casi 4 idiomas.
le gustaba la literatura más que precisamente pues algunas otras artes, pero definitivamente pues su pasión siempre iba a estar en la pintura. Dentro de los misterios que rodean a Van Gogh y que la ciencia de hecho ha tratado como de dilucidar y de estudiar, siempre es saber cómo esa explicación a través del manejo de los colores y de las técnicas quirúrgicas pueden estar explicados por alguna condición de base. Todos sabemos que Van Gogh estuvo y pasó gran parte de su vida en muchos sanatorios y en muchos hospitales psiquiátricos donde él mismo se recluía, pues no, él mismo hacía introspección sobre sus síntomas, especialmente ligados al estado de ánimo, y entonces asistía a estos centros, pues buscando ayuda médica. Sin embargo, dentro del punto de vista médico, nosotros no podemos obtener mucha información porque en este tiempo, pues la historia clínica no era algo que se realizaba de manera tan juiciosa como se hace en este momento, y por eso nosotros no podemos como o no tenemos tanta posibilidad de acceder a todos esos síntomas que nos permitiría en este momento como dar un diagnóstico que se acerque, y por lo tanto muchas de las teorías que salen de él desde el punto de vista médico y de cuál era su enfermedad de base, la mayoría han terminado siendo inferencias que se realizan precisamente pues a través de los cuadros y de esas pinturas. Entonces una de ellas es que Van Gogh haya sido, o todas como sus alucinaciones, todos esos síntomas psiquiátricos hayan sido secundarios a una intoxicación. De hecho, les traigo este cuadro, el retrato del Dr. Katcher, que yo creo que es uno de los más conocidos. De hecho, cabe resaltar que esta pintura, el boceto original está perdido porque se lo han robado como en más de 3 ocasiones, y después del último robo en Japón no ha vuelto a aparecer. Y entonces una de las teorías que tenían es que Van Gogh tenía una intoxicación crónica por digitálicos, ya que este doctor, que pues durante muchos años fue su médico tratante, lo manejaba con esta planta que nosotros podemos observar en la parte inferior de la pintura, que es la planta de donde se derivan los digitálicos. Y sabemos que a partir de esa planta, cuando no están controlados pues, los niveles de los medicamentos digitálicos en sangre, los pacientes pueden tener un grado de intoxicación, especialmente con la percepción de los colores. Otra de las teorías que están alrededor de ella, de la epilepsia, y obviamente siempre la enfermedad mental de base. Sin embargo, incluso para los mismos psiquiatras, dentro de esas mismas manifestaciones clínicas que manifestaba tener el artista, especialmente en sus cartas, es muy difícil de encasillarlo en un solo cuadro psiquiátrico, pues tendría alucinaciones, especialmente alucinaciones visuales que no eran complejas, pero no era como para clasificarlo dentro de una esquizofrenia o de un trastorno afectivo bipolar, un trastorno del estado de ánimo solamente, y que eso también nos ayude a explicar algunas cosas llamativas de su vida artística. Entonces, como les había mencionado, la santopsia ha sido una de las cosas que se ha discutido que podría padecer Van Gogh, especialmente porque en los últimos años hubo una fascinación del artista por representar todo lo que tenía que ver con respecto al color amarillo, especialmente después, pues en retratos posteriores a las flores. Vemos que también habían otro tipo de retratos, por ejemplo este de campo de trigo, y muchos de esos paisajes europeos en el que el artista buscaba resaltar precisamente lo amarillo. Entonces, algo que nos llama como la atención con respecto a esto es que en realidad uno no puede pretender que Van Gogh solo tuviera la percepción por el amarillo, sino que más adelante, como vamos a ver alrededor de la charla, él lo que pretendía hacer era una percepción o mostrar lo que él veía con la luz y los movimientos, por así decirlo, que podría inferir a partir de la luz. Sin embargo, entonces en otra época de Vincent van Gogh, la pasión de este artista estuvo especialmente ligada por esa pasión hacia el cielo nocturno. De hecho, las pinturas más famosas de él, la que había empezado al principio de la charla, que estaba en la portada, que era La noche estrellada, y otras pinturas que conocemos fueron hechas en el contexto de la noche, y a pesar que las realizaban en la noche, guardan muy bien los colores y la percepción del cielo y las estrellas. En esta
pintura fue discutida en los últimos años porque de acuerdo a una investigación que realizaron unos críticos en arte, decían que esta pintura tenía un gran contenido religioso. Van Gogh era una persona muy religiosa, pues como les había dicho al principio de su vida, se fue incluso por el camino religioso, y muchos dicen que, por ejemplo, esto es una representación de la última cena, a la manera de verlo dicen Van Gogh, precisamente por la distribución de los asistentes a la cena y todos los cuadros y la distribución que hay de los personajes. Otro de los cuadros muy conocidos del artista, precisamente La noche estrellada sobre el río. Si escuchan un poquito de interferencia, lo que pasa es que estoy exponiendo desde el quirófano, en donde se puede ver la percepción del cielo nocturno y la pintura de La noche estrellada, en donde se puede ver todas esas conjeturas y que más le permite a uno inferir precisamente como todas esas cosas que vienen de la fascinación de Vincent Van Gogh. Entonces una de ellas, por ejemplo, le explica este video, porque sabemos que La noche estrellada, que es tal vez su pintura más famosa, es de las que más representa fascinación en todas las personas, precisamente porque hay una percepción como si uno pudiera dibujar la luz o si pudiera dibujar la turbulencia de las estrellas. De hecho, esta pintura tiene una historia muy interesante porque él la dibujó mientras estaba recluido en un sanatorio en París, luego de esa crisis de ánimo que tuvo posterior a haberse cortado la oreja. Sí, esto supuestamente se la cortó porque hay muchas teorías que dicen que en realidad lo que se debió pues fue a un accidente practicando esgrima con un amigo, pero lo llamativo de la pintura es que precisamente él la dibujó solo con unos pequeños barrotes que, como ustedes pueden ver al principio del video, fueron representados donde él podía, lo que podía visualizar del sueño, del cielo, perdón, mientras estaba recluido en el sanatorio. Hay varias cosas importantes en esta pintura. Una de ellas es precisamente lo que Van Gogh definió en sus cartas a su hermano, que es precisamente lo que ustedes observan acá, que es lo que él llamaba la estrella del amanecer, y que después en varios estudios se documentó que, de acuerdo a lo que había en el cielo más o menos en esa época y en la hora que él manifiesta que pintaba esto, que generalmente era en la madrugada, lo que se representa es la imagen de Venus. Y otras también hablan como si fuera una representación de la muerte, porque en realidad lo que él está dibujando aquí, este campo, este árbol que es un ciprés, generalmente son árboles que han sido asociados a los cementerios. Sin embargo, la fascinación por esta pintura, precisamente por la manera en que él manipula los colores y las formas, ha ido mucho más allá. Entonces, por ejemplo, ayer me habían compartido, cuando hicimos como la invitación extensa a esta charla, me compartieron un artículo que yo no conocía y que tuve pues la oportunidad de leer anoche, y es precisamente como un símil que existe sobre el cielo que Van Gogh había pues dibujado, había planillado dentro de su pintura, y lo que por ejemplo tiene que ver con la anatomía del hipocampo, y uno puede ver que hay varias similitudes, no solamente en todas las capas y regiones que tiene el hipocampo, sino precisamente con las estructuras aledañas, como por ejemplo el tercer par craneal, la arteria cerebral anterior y el tracto óptico. Y de hecho, una de las cosas que decían los autores, este artículo fue publicado en Neurosurgery en 2017, era que Van Gogh había hecho, teniendo en cuenta que la epilepsia hacía, pues es una de las teorías más recientes sobre la posibilidad que fuera la causa de la enfermedad de Van Gogh. Entonces, decían que subconscientemente Van Gogh había dibujado lo que tal vez representaría su epilepsia en el lóbulo temporal. Otra de las condiciones, y que también dice por qué es de epilepsia, y es la investigación que hicieron unos autores británicos, asumiendo que posiblemente la epilepsia de Van Gogh era una epilepsia post-TEC, porque si ustedes analizan todos los autorretratos que tiene el artista, generalmente él se dibuja con una asimetría en la cara, no solo posterior a haberse amputado la oreja,
sino en todos esos cuadros anteriores uno le puede observar que hay una simetría en la cara. Entonces, de hecho, muchos de los autores que están a favor que una de esas condiciones de Van Gogh que pudo haber padecido sea una epilepsia, precisamente es que sea una epilepsia en un contexto posterior. ¿Y a qué va esto? Precisamente porque las alucinaciones y todos esos síntomas que percibían Van Gogh son síntomas que han sido relacionados con auras o crisis, por ejemplo, crisis de déjà vu o las auras, o perdón, los síntomas gastrointestinales que refería el artista y todos esos síndromes del estado de ánimo, la percepción de los colores y la percepción del movimiento dentro de las figuras, probablemente sean secundarias a crisis no convulsivas del lóbulo temporal. Y de hecho, uno de los primeros médicos que estuvo tratando a Vincent Van Gogh lo había enfocado esta semiología como una semiología de la epilepsia. Sin embargo, no hay datos suficientes que le permitan a uno inferir cuál fue el tratamiento que se le brindó en este momento al artista y qué otras cosas acompañaban a la semiología del artista que le hiciera a uno pensar que probablemente padecía de una de las epilepsias. Sin embargo, yo creo que muchos de ustedes saben que yo antes de estudiar medicina había empezado a estudiar matemáticas. Una de las pasiones que también genera Vincent Van Gogh es porque en sus cuadros uno puede ver varias teorías que la matemática, a pesar que se ha acercado o que pretende darle una explicación, pues no se ha acercado y cuando, por ejemplo, llegan el descubrimiento o lo que le permite a uno formular esas, para valga la redundancia, esas fórmulas que le permiten a uno acercarse a eso, especialmente lo que es la teoría de la turbulencia, se hizo un análisis posteriormente de las pinturas y se dieron cuenta que vean unas cosas que matemáticamente eran correctas cuando uno trataba de percibir la turbulencia o lo que él veía como esa percepción de la luz, que es, por ejemplo, la turbulencia que hace el humo de una vela, que era capaz de representarlo en sus pinturas. Entonces, esta conjetura, precisamente pues de un origen matemático, salió de uno de los autores matemáticos rusos que pretendió a través de la pintura buscar cómo se explicaba la turbulencia y cómo se explicaba la relatividad. Sabemos que lo que fue la teoría de la relatividad ya fue explicada a principios del siglo XX, sin embargo, la teoría de la turbulencia, aunque tenemos desde el punto de vista matemático algunos acercamientos, pues sabemos que no está completamente dilucidada del todo. Entonces, aquí podemos ver la pintura de la noche estrellada, yo creo que todos la conocemos y los detalles de las pinturas también lo tienen. Y una de las últimas teorías que salen, o de pronto como de las teorías más místicas que tiene esta pintura alrededor, es que sea como una carta hacia la muerte. De todas maneras, pues esta no fue la última pintura de Vincent Van Gogh, sin embargo, como les había mencionado, pues la representación que más resalta alrededor de la figura, aparte de ese cielo estrellado y esa percepción que quiso dibujar de la luz de las estrellas y del movimiento de las nubes, pues entonces nos vemos representados en los estrellas. Bueno, otra de las cosas que también salió de Van Gogh y que llamó bastante la atención de los científicos fue precisamente lo que se ve esquematizado en este dibujo y que nosotros yo creo que muchas veces lo hemos visto en algunos artículos científicos que nos podemos encontrar, es que precisamente ese movimiento de turbulencia que los científicos posteriormente estudiaron y aplicaron en las pinturas de este artista pueden ser lo que explica la configuración de las nubes o la configuración de la atmósfera, no solo de nuestra propia Tierra, sino también de otros planetas como por ejemplo Venus y Júpiter, que al momento de ser descubiertos nos permitieron acercarnos más desde el punto de vista matemático cuál era la explicación para este fenómeno, que es precisamente lo que es como un crecimiento logarítmico de la transmisión de la energía. Sin embargo, entonces como muestran en este dibujo, una de las explicaciones precisamente de por qué también esta percepción que tenía de la luz puede ser una de las explicaciones de la epilepsia,
es precisamente una de las causas de lo que nosotros sabemos que podemos percibir como seres humanos los colores. Sabemos que nuestra corteza visual primaria pues solo va a distinguir lo que es un contraste a blanco y negro y lo que sería como la definición geométrica de los colores, pero lo que tiene que ver con el movimiento y la relación de los colores con el movimiento no es definido solo por la corteza visual primaria, sino que es una interacción entre varias distintas cortezas cerebrales, especialmente está ligada a una actividad del lóbulo temporal. Entonces, una de las explicaciones también que nos sirve a acercarnos, porque posiblemente Van Gogh podría tener dentro de sus causas posiblemente una epilepsia. Otra de las manifestaciones que tenía este artista es precisamente esa lucha constante por tratar de reprimir algunas cosas que él sentía, especialmente desde el punto de vista ansioso, de tratar de como de controlar precisamente esa ansiedad. Y me llamó mucho la atención y por eso traigo esta pintura. Esta pintura fue pues hecha en el último año de su vida y precisamente él la hizo para regalársela a su sobrino. Teo había tenido pues recientemente a su primogénito, entonces él le quiso diseñar una pintura, pero no es solamente el regalo y simplemente uno ver una pintura a través de esto, sino que llama la atención que una de las terapias que por ejemplo le propuso el médico en este momento era que a través de las pinturas que nosotros veíamos de Van Gogh previamente, incluso las pinturas que habían de sus orígenes, uno puede ver que hay trazos muy desordenados y que él era un artista bastante exigente y de pronto a veces bastante perfeccionista, porque muchos de los dibujos que nosotros vemos o de las pinturas que son muy famosas al artista no le gustaban, o en su caso tienen muchos bocetos iniciales para poder hacer la pintura final. Pero una de las tareas que, por ejemplo, el psiquiatra no, sino que el médico en ese momento le había propuesto, es tratar de por medio de la pintura controlar sus impulsos, haciendo trazos que fueran muchísimo más lentos y que fueran pues mucho más minuciosos dentro de la técnica de la pintura. Entonces, por eso es muy llamativo este cuadro, porque de hecho el cuadro no es muy famoso, pero cuando las personas acceden o por ejemplo cuando lo ven por primera vez, muchas de esas personas conociendo cuál es esa técnica de Van Gogh no se imaginarían que es una técnica de él y es precisamente todo ese trabajo y que él mismo dice que hizo con ese sacrificio dedicado a su sobrino de precisamente de tratar de controlar todos esos síntomas ansiosos y de canalizarlos por medio del arte. Bueno, ya en esas últimas fases que vivió Van Gogh, pues nosotros podemos encontrar muchas cosas relacionadas con la pintura, alrededor de la pintura, y una de ellas es, por ejemplo, entonces, como todas esas condiciones que acompañaron a su muerte. Realmente ayer me puse en la búsqueda y de hecho hay artículos de revistas forenses en las que proponen la exhumación del cadáver de Vincent Van Gogh para realmente hacerle una autopsia y determinar que probablemente no fue un suicidio. De hecho, pues una de las teorías que dice es que fue un homicidio culposo y que realmente pues él quiso encubrir a las personas que realmente le habían disparado, porque muchas personas no se explican el sentido del disparo, que fue pues en la parte inferior del abdomen y que su agonía incluso se prolongó por más de 18 horas. Sin embargo, Van Gogh sí había manifestado, o que para muchos de los críticos del arte había manifestado muchos pues de su cercanía hacia la muerte y de lo que implicaba pues en la angustia de estar viviendo precisamente por los síntomas que les había mencionado. Y una de las preguntas más llamativas, y yo creo que es mi pintura favorita del autor, es precisamente esa parte del trigal con cuerdos, porque precisamente con esa técnica que él hace sobre lo que es capaz de expresar como el movimiento de las distintas fases de la pintura, uno no puede inferir realmente si los cuervos vienen hacia uno o si realmente los cuervos están yendo. Generalmente, pues no, casi que de ninguna de estas pinturas hay ninguna explicación. Sin embargo, una de esta pintura tiene esa carta. De hecho, el trigal con cuervos o el trigal bajo la tormenta fue durante mucho tiempo considerada la carta suicida del artista, y la última pintura que él hizo. Sin embargo, pues creo que hace poco se descubrió dentro de unos textos que realmente no era
su última pintura, que de hecho pues fue la penúltima, hay una que está posteriormente, que dibujó incluso 2 días antes de morir, y una de las cosas más llamativas que uno ve del artista precisamente es pues ese sentimiento que le expresaba tanto de tristeza y soledad, que él lo manifestaba por medio de las cartas a su hermano, en el que él también en ese mismo texto refería sobre la gran cercanía que sentía con los cuervos, no precisamente como un ave de rapiña o un ave que está relacionada a la muerte, sino porque era un ave que estaba específicamente relacionada con la libertad y la libertad que él quería lograr para su alma. Sin embargo, entonces, como les había mencionado, la última pintura del artista en realidad es una pintura pues que uno no le queda como, digamos que muy claro las formas, de hecho se llama como las raíces de los árboles, y muchos de las personas que lo rodeaban pensaban que era una pintura que para él representaba mucha felicidad, y de hecho hay unas personas que estuvieron como cercanas a la casera que lo cuidó durante los últimos días y que le arrendó pues la casa donde él fue a pasar la agonía después de haberse disparado, precisamente reflejaban como la felicidad y la paz con la que él había hecho esta última pintura. Sin embargo, pues no sé, hasta hace muy poco se había conocido que fue la última pintura del artista. Entonces, en realidad, como les había mencionado, pues es un resumen muy corto. Yo creo que de Van Gogh uno pudiera hablar muchas cosas, o sea, desde teorías como les mencioné, o sea, de teorías matemáticas, de teorías físicas y ese sustrato neuroanatómico que uno puede encontrar. También puede ser muy crítico y pensar que Van Gogh era un bohemio que vivía a costillas del hermano, pero en realidad sí es algo que me gustaría compartir del artista, y es esa capacidad de uno lograr la inmortalidad por medio del arte. Lastimosamente pues él nunca pudo ver como todos los frutos de su obra, y de hecho pues vivió de una forma muy austera y nunca fue gracias a su arte, porque en realidad en vida solo llegó a vender un cuadro, pero como después precisamente todo lo que rodea a este artista y todas esas pinturas y misterios, nosotros lo podemos no solo aplicar y admirar desde la vida cotidiana, sino muchas veces también pensar como en todos esos genios que nosotros tenemos alrededor, pero que en ocasiones son incomprendidos, o de todos esos genios que muchas veces son catalogados como locos, o que muchas veces están, de hecho hay un artículo muy bonito de enfermería que dice de Vincent Van Gogh como un genio que siempre estuvo recluido en un hospital psiquiátrico, o como muchas veces esa estigmatización que se hace frente a la enfermedad mental de las personas que nosotros tenemos alrededor, de las personas que tienen que consumir medicamentos para controlar la depresión o la ansiedad, que muchas veces la estigmatización que existe en este momento de la enfermedad mental, incluso dentro del propio gremio médico, que sabemos que es una de las cosas más prevalentes, ha sido una de las pautas como más discriminatorias hacia ese tipo de pacientes. Sin embargo, vemos que son personas que también sufren, pero que pueden dar pues, muchos frutos a la humanidad, así sea desde el punto de vista artístico y desde muchos otros, porque en realidad pues los genios, la mayoría, ninguno de ellos ha sido completamente cuerdo. Entonces, muchas gracias por la atención. No sé si alguien más tenga como algún comentario o no sé, o sugerencia o experiencia con algún otro artista o precisamente con Van Gogh. Danielita, súper interesante. Mi nivel de cultura no da para hacer comentarios. Me gustaría que me pareció muy interesante. Desafortunadamente no tengo un nivel de cultura tan alto para hacer algún comentario interesante. De pronto el doctor David es uno de los presentes. ¿Tienen algo más? Sería muy valioso. No, yo sí, me gustó mucho la conferencia, me gustó mucho la conferencia y sobre todo la relación que hace de la neuropatología con la disposición de los cuadros o los colores, pero hay una cosa, pues, el por qué utilizaba esa técnica del puntillismo.
alguna explicación anatómica de por qué él y otros utilizan el puntillismo, hacer esos punticos para dibujar un cuadro? ¿Qué sabes de eso, Daniela? Profe, pues en realidad, de hecho, pues no, el puntillismo creo que fue, pues, o cuando uno ve como la línea del tiempo, toda esa obra de arte o de su fruto, de su obra artística, fue utilizado por él mucho en los últimos años, pero de hecho las técnicas con las que él empezó a utilizar no eran precisamente el puntillismo. Que haya encontrado en alguno de los textos de arte o en las partes que consulté una explicación o de por qué haya él decidido irse como hacia esa técnica artística, en realidad no encontré pues como alguna explicación de por qué decidió hacerlo, si era algo que él veía que también se manejaba en la época, porque muchos de los, pues algunos de los contemporáneos que utilizaron el puntillismo eran también contemporáneos al artista. Entonces pudo haber sido o una corriente de la época o simplemente pues un gusto del autor, pero no encontré algo que diga pues textualmente él porque utilizó el puntillismo, no sabría decírselo. No sé si de pronto usted tenga alguna otra información. No, se me ocurre que no debe tener como relación anatomopatológica, porque de los otros que también empezaron el puntillismo, eh, no tenían, no tenían enfermedades. Y lo otro, bueno, si hablaste de esa disposición como ondulante que tiene, que es, yo no sé, creo que es como muy propia de él dibujar los colores o las rayas, que dan la sensación de movimiento. Eso lo mencionaste, pero como que caí en cuenta de esa virtud o de ese descubrimiento de mostrar el movimiento en la pintura, siendo uno de los, ¿cómo se llama esa? Los románticos, de los expresionistas. Y Sí, de lo hecho otro, uno se sorprende mucho, sí, perdón, sigue. no, que uno se sorprende mucho de varias cosas, o sea, yo por ejemplo ese tema precisamente lo traje porque tenía como esa conexión que hacen las matemáticas. Yo creo que las matemáticas pueden explicar la gran mayoría de cosas que nos rodean y hay muchas cosas que uno puede encontrar en el arte que matemáticamente son perfectas y que uno no y que pues uno se imagina que en ese tiempo los autores de pronto no la pudieran expresar. Leonardo da Vinci pues era un inventor innato y pues sus conocimientos en ingeniería y matemáticas eran muy avanzados, pero a uno le sorprende también cómo llevaba esa simetría de las matemáticas a la pintura. A principios, creo que eso fue a principios de los años 30, trataron de predecir con matemáticas cómo era la belleza perfecta o cómo era el rostro perfecto, dado pues por la simetría, y sacaron unas fórmulas matemáticas y se dieron cuenta que la cumplía era precisamente la Mona Lisa. Entonces, a uno le llama la atención pues como es todas esas virtudes que puede tener la matemática y cómo se la puede representar. Hace parte también como de un juego de simetría. Y de hecho lo que había expresado, pues hicieron ese cálculo, esa fórmula matemática para uno tratar de predecir los movimientos de turbulencia, porque cuando uno ve el humo o cuando uno ve el reflejo de una vela, uno digamos que no es capaz de predecir tanto, pero desde el punto de vista matemático lo que se quería lograr era tratar de predecir cuál iba a ser el siguiente movimiento que se iba a hacer en términos de ondas y de turbulencia, y se dieron cuenta que partía precisamente de esa expresión que él hacía en sus cuadros. Muy bien. Amanda, ¿por qué se cortó la oreja? Daniela, perdón. No, no, profe, eh, la, Para pagar en lo que especies. él dijo, no, lo que él comentó y lo que todo el mundo conocía, que se había cortado la oreja,
era, bueno, que él lo había hecho con la intención de autolesionarse, y de hecho eso fue lo que él le dijo a la policía en su momento, y de hecho está pues el cuento, que eso, bueno, al parecer sí fue verdad, el hecho que él le regaló la oreja a una prostituta, o bueno, a una querida de él. Sin embargo, lo que se descubrió después, con otro tipo de texto, pues de otras cartas, en un estudio de cartas, pero no eran de él, es que él con un amigo practicaba esgrima y accidentalmente el amigo le cortó la oreja con la espada, y en ese tiempo eso podría pagarse con pena de muerte, ese tipo de lesiones. Entonces él en realidad lo hizo para proteger a su amigo, pero nunca se consideró que él lo haya hecho con esa intención de hacerse daño, de cortarse la oreja. Esos jueguitos con espada, pues hasta llegar allá con sable, yo sí no lo creo. Lo que acabé de leer era que era para pagar en especies a la amiga prostituta que le llevó la oreja. Hola Daniela, buenos días. Soy Eliana, la anestesióloga. Muchas gracias por la charla. Muy lindos los cuadros. Yo también, hola doctor. Pues pienso que de lo que están hablando, a mí también me gustan mucho los impresionistas y Van Gogh. Yo hablaba con Daniela que es un pintor indescifrable. Yo creo que todas esas autolesiones también hablan de su inestabilidad emocional, lo mismo que su relación con su hermano, que fue una relación muy tóxica, que también llevó a su hermano a la muerte también tan prematura y que estuvo en quiebra, no solo estuvo en quiebra su hermano toda la vida. O sea, Van Gogh le escribió más de 600 cartas que existen en un libro y uno se da cuenta como el desespero que él tiene en su parte mental y hace que su hermano también no pueda llevar una vida como adecuada, y en el afán de apoyarlo pues también termina él mismo acabando con su vida pues y con su familia. Digamos que de pronto la esposa lo perdona porque le quedaron a ella las regalías de los cuadros, pero creo que todo eso es una expresión pues de su inestabilidad emocional, que bien ya lo explicó Daniela. En esa parte, y la parte del puntillismo, pues solamente pues decirles que en realidad el término puntillismo lo usaron como una burla. Toda la gente que tenía esa técnica inicialmente fue una burla de ellos mismos, pero ya luego cuando pues Seurat, que es como el mejor expositor, fue tan famoso, se llamó así la corriente, decidieron llamarla puntillismo, y no es Van Gogh su principal exponente, pero en algunos de sus cuadros utiliza la técnica y es una técnica muy bonita. Solamente entonces darle las gracias a Daniela porque tener estos espacios también son muy agradables, pues. Un oasis ahí para el viernes. Gracias, Daniela. Muchas gracias, profe. Bueno, Danielita, muchísimas gracias. A todos les agradezco y nos vemos el próximo martes. Usen el tapabocas. Ignacio, no, Hola. dame un momentico. Ya me has dicho varias veces que un bobo callado no se nota, pero voy a hablar. Pero acuérdese, acuérdese. De todos modos, tenga en cuenta la frase. Cuidado lo que va a decir. Bueno, no hay, quería, como Van Gogh y muchos artistas, les ha sucedido algo muy grave. Y es que hay un poema de Julio Flores que lo describe muy bien y dice: todo nos llega tarde. Yo voy a leer aquí todo el poema, ya que quedan 18 minutos, no me voy a gastar tanto. Dice: todo nos llega tarde, hasta la muerte. Nunca se satisface ni alcanza la dulce ilusión de una esperanza cuando el deseo acósanos más fuerte. Todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde. La bonanza después de la tragedia. La alabanza cuando ya la inspiración inerte, ya está inerte. Y al final dice la verdad: la justicia nos muestra su balanza cuando sus siglos en la historia vierte.
el tiempo mudo que en el orbe avanza. Y la gloria, esa ninfa de la suerte, solo en la sepultura danza. Todo nos llega tarde, hasta la muerte. Entonces, esa es una poesía que a mí me gusta mucho. Eso es aplicable a la vida de muchas personas, y especialmente de los artistas, en la música, en la pintura, los grandes descubridores. Bueno, no me Muchas olvido gracias, un profe. minuto. Muchas gracias, profe. Realmente ese poema está hermoso. No lo conocía. Muchas gracias. Yo sí lo conocía. ¿Quién es el autor, doctor? Julio Flores. Julio Flores es de dónde. Julio Flores, él es de Bogotá, es bogotano o boyacense, no estoy muy seguro, pero siempre tenía poemas muy tristes. Él se suicidó y es un De poema muy Chiquinquirá. reconocido. Ya aquí revisamos en el internet, es de Chiquinquirá. Muy bien.